Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por el Pedro, el secreto mejor guardado y lo revelaste a todos, pero bueno, era... Mentira. Doctor Botero, no, muchas gracias por la invitación, por el evento. Tenemos la oportunidad de mostrarles la agenda normativa, poderles contar lo que hemos venido haciendo, sobre todo en este cierre de este ciclo. Todos ustedes saben que tenemos una coyuntura muy particular en estos meses que nos queda de cerrar ciclos, cerrar el gobierno, y la tarea fundamental que nos hemos embarcado últimamente es precisamente eso. Todos los temas de mediano, de agenda de mediano y largo plazo, la idea es cerrar los que tenemos la oportunidad de dejarlos listos, y por el contrario aquellos que tienen un poco más de tema de desarrollo, pues irlos planteando, irlos abordando y dejar un camino trazado para que se pueda construir sobre ellos más adelante, de tal forma que se logre una continuidad. Agradezco mucho esas palabras que resaltan la fortaleza y la continuidad de la regulación financiera y la supervisión. Creo que el reto fundamental que tenemos todos es mantenerlo. Entonces hoy un poco les quería mostrar eso, mostrarles ya con un enfoque un poco más de lo que tenemos en este momento en el pipeline. Obviamente algunas cosas pues van a tomar un poco más de tiempo, ya lo vamos a ir viendo en el camino. Pero básicamente, ¿cómo nos hemos imaginado nosotros? La perspectiva regulatoria siempre la abordamos desde tres aristas fundamentales. La primera de ellas, la solidez. Ahí tengo algunos ejemplos sobre los cuales quiero abordar el día de hoy. Un tema fundamental de la eficiencia del mercado, cómo la regulación está colaborando o está sirviendo como catalizador de esa eficiencia de las entidades financieras. Y un tema fundamental que siempre ha sido uno de los pilares en los que hemos embarcado muchas de nuestras discusiones es la inclusión financiera. En el tema de la solidez, básicamente quería comentarles el día de hoy un par de temas específicos. El primero de ellos es tal vez un logro, y ahorita en la coyuntura que estamos viviendo el día de hoy, finalmente ya quedó oficializada el acceso de Colombia a la OECD. Uno de los retos, de las tareas que abordamos en este camino hace ya varios años de ingreso a la OECD era el tema de los conglomerados financieros. Fue un tema que nos sirvió mucho, el apoyo y las indicaciones y la guía que obtuvimos de las personas con las que abordamos todo el proceso de ingreso a la OECD, la importancia que tenía para Colombia esta reforma financiera, que de hecho la hemos calificado así, probablemente la reforma financiera más importante de los últimos años es esta, y es lograr tener una regulación, una supervisión comprensiva de todas las entidades y los grupos financieros que desarrollan actividad financiera en nuestro país, obviamente incorporando adicionalmente toda la expansión a nivel regional que han venido haciendo estas entidades. Por eso la importancia de conglomerados financieros, de la ley de conglomerados financieros. Usted la conoce, la ley 1870 se aprobó finalmente en septiembre del año pasado. Desde ese momento hemos tenido el gran reto en la unidad de regulación de embarcarnos en todo lo que implicaba la regulación de esa ley, la expedición de los decretos que se derivaban de la regulación de esa ley. Aquí es un brevísimo resumen de lo que quedó identificado de las tareas regulatorias que se derivaron de la misma. Como lo mencionaba, pues con la expedición de la ley básicamente estamos ampliando el scope de supervisión y de regulación a todos los conglomerados financieros. Tenía además un segundo capítulo que abordaba particularmente los mecanismos de resolución de entidades financieras. Es un tema muy específico que dotaba además a Fogafín de unas herramientas con las que se cuentan otras jurisdicciones, que van a ser muy relevantes en el momento de necesitarlos. Ojalá nunca lleguemos a ese momento, pero siempre es importante que el set de herramientas con las que cuenta una entidad como Fogafín para poder abordar liquidación de entidades financieras cubra todo el espectro que llegue a ser necesario para ellos. Estamos incorporando el tema de la compra de activos y asunción de pasivos, y el Banco Puente. Esto ya quedó incorporado, ya se expidió el decreto y es una herramienta con la que ya cuenta Fogafín al momento de abordar una eventual liquidación de la entidad cuando llegue a necesitarse. Ojalá, como les digo, pues no lleguemos a esa instancia, pero es muy importante contar con ese tipo de herramientas. Ya fundamentalmente en el tema de los conglomerados financieros se derivaban tres tareas, tres decretos fundamentales como los que quisimos organizar. El primero de ellos, probablemente yo lo he venido discutiendo ya con varias caras conocidas acá, les he venido contando esto ya varias veces, voy a pasar muy rápidamente. El primero era los criterios de exclusión de la supervisión de conglomerados, cómo le estamos darle facultades a la superintendencia financiera para
mantener ese criterio de proporcionalidad. Ustedes saben que la superintendencia desde hace un tiempo ha venido migrando a una supervisión basada en riesgos, y esto pasa porque sus herramientas de supervisión las dedique a lo que realmente tienen unos riesgos significativos. Allí estamos dándole unas herramientas a la superintendencia para que en la conformación de los conglomerados financieros, en las entidades que componen el conglomerado financiero, pueda manifestar cuáles de ellas por su significancia, o en este caso porque no son significativas precisamente, no son necesariamente, no tienen la necesidad de ser incluidas en el ámbito de supervisión del conglomerado como tal. Con esto pues queda con el set de herramientas completo para conformar toda la red de entidades que vienen siendo parte de todos los conglomerados financieros que han sido identificados. Si no estoy mal, son 16 conglomerados que hoy tiene identificada la Superintendencia Financiera. El segundo punto, el segundo capítulo, que lo abordamos en otro decreto, tal vez aquí ya un poco más de complejidad y tuvimos unos niveles más profundos de discusión, era cómo conformábamos el capital del conglomerado financiero y cómo agregábamos los riesgos del conglomerado financiero para que se entendiera que el conglomerado como tal, como agregado, medido en forma integral, tenía el capital suficiente para afrontar todos los riesgos que está enfrentando ya en una forma mucho más holística, no individualmente como se viene haciendo hoy en día con las entidades que realizan actividad financiera, sino todas las actividades que realizan todas y cada una de las entidades que conforman el conglomerado, cómo agrego esos riesgos y cómo me aseguro que existe un capital suficiente para soportarlo. La clave allí era básicamente cuáles eran ese tipo de deducciones, cómo logro hacer esos cálculos y esos ajustes que son necesarios a la hora de contabilizar esos capitales y esos riesgos para asegurarme que cuando ya entre en vigencia la norma, vamos a tener unos conglomerados financieros que en forma holística tienen un capital suficiente para afrontar los riesgos de las actividades financieras que están desarrollando. Y el último capítulo es un tema que todavía no hemos cerrado, todavía lo tenemos en discusión, de hecho, estamos todavía en una etapa de discusión de comentarios para recibir comentarios del público, pero es básicamente abordar la tarea que se derivó de la ley de la definición de los vinculados financieros vistos ahora ya no como entidades individuales, sino vinculados del conglomerado financiero. Y como tal ustedes han visto que este proceso tal vez ha sido el que, pues obviamente ha sido el que más tiempo nos ha tomado. Las discusiones las abordamos incluso desde hace ya varios meses y hemos venido migrando un poco la visión que hemos tenido de este capítulo en particular. Allí probablemente arrancamos incluso con una visión mucho más ambiciosa donde en las primeras versiones incluso les manifestamos la intención que teníamos nosotros de actualizar el régimen de control de cupos y de operaciones de las entidades individuales. Allí tomamos la decisión desde el gobierno de separar las discusiones y abordar únicamente lo que era la discusión de los conglomerados financieros. En esta nueva versión que está publicada, comentarios van a ver que tiene una visión mucho más pragmática, básicamente recogiendo lo que es el principio fundamental de lo que se buscaba con la ley misma. La ley lo que pretende, la filosofía de tener un límite a las operaciones con vinculados o una medición de las operaciones con vinculados desde el conglomerado financiero es precisamente eso. ¿Qué tipo de operaciones son relevantes? Primero, definir el universo de los vinculados que sean relevantes para un conglomerado financiero y como tal, a partir de esa definición del universo de las entidades que son vinculadas al conglomerado, comenzar a tener una medición de las operaciones que yo tengo entre esas entidades que se definen como vinculadas y como tal que exista un control, que exista una medición, todo el ciclo completo de los sistemas de administración de riesgo, en este caso que tenga una medición completa, que tenga una gestión, que tenga un monitoreo y que tenga un control de todas estas operaciones. Y esta visión mucho más pragmática es la que ya ven plasmada en el proyecto de decreto que, como les mencionaba hace unos momentos, ustedes pueden ver publicado, y obviamente estamos totalmente abiertos a recibir los comentarios que ustedes consideren pertinentes en la unidad de regulación financiera. Básicamente lo que les decía, el primero de criterios de exclusión, tal vez me faltó mencionarlo, es el decreto 246 que quedó expedido en febrero de este año. El de capital es el 774, recogiendo lo que les decía, y el último pues simplemente estamos pendientes aquí. Los invito, aprovecho la oportunidad para invitarlos a todos a que nos envíen sus comentarios para que podamos precisamente construir y la expectativa que tenemos es que este decreto obviamente lo podamos expedir muy pronto, con lo cual culminaríamos el ciclo de regulación del decreto, de la ley, perdón, de conglomerados financieros. Obviamente queda una tarea allí ya específica que tendrá que abordarse desde la Superintendencia Financiera para la expedición de las circulares, de los formatos que van a ser relevantes y necesarios para el cumplimiento del reporte de información que se deriva de los decretos que les mencioné. Segundo tema en la arista de solidez, tal vez hemos mencionado en varias ocasiones
la importancia que le estamos dando desde el Gobierno Nacional y pasa por el mismo proceso de acceso a la OECD, la importancia que le hemos dado a acoger los estándares internacionales y en particular en la regulación financiera. Ustedes lo han podido ver, el ejemplo que les acabo de mencionar de conglomerados financieros, también lo han podido ver en otras industrias donde hemos venido migrando la regulación prudencial a esos estándares. Es el caso de Basilea III para el caso de los bancos, incluso tuvimos una depuración recientemente de los riesgos, en particular el riesgo operativo de los administradores de recursos de terceros. También es un tema que debemos abordar con las entidades aseguradoras. En este caso, el estándar internacional que hemos estado mirando muy de cerca es el tema de Solvencia II. Varios de ustedes, yo me imagino que también están muy familiarizados con ese estándar. Queremos comenzar a poner sobre la mesa la discusión de esta regulación basada en riesgos. No es nuevo, además, de hecho ya se han dado algunos pasos en esa línea, pero básicamente aquí reiterar cuáles son nuestros objetivos, es brindar las herramientas necesarias para evaluar la solvencia global conforme de nuevo a un planteamiento prospectivo y basado en riesgos, que la regulación reconozca precisamente ese principio de basarse en los riesgos más que en un mero cumplimiento. Obviamente esto nos implica unos retos que van a tener un énfasis mucho más preponderante en los controles internos, en los modelos, en las mismas capacidades técnicas de las entidades y en el gobierno corporativo con el que deben contar cada una de las entidades para hacerlo. Esta directiva básicamente la podemos ver organizada en 3 pilares fundamentales. Un primer pilar estrictamente cuantitativo, donde vamos a tener un capital de solvencia obligatorio. Ahí, de nuevo, simplemente aquí es para recordar un brochazo muy grande de cuál es este estándar, pero obviamente estas discusiones las tendremos que dar en su momento. Pero básicamente es incluir todos y cada uno de los pilares, el pilar cuantitativo, donde vamos a incluir unas mediciones muy específicas y ahí es el reto que vamos a tener en la conversación abierta que siempre hemos mantenido con ustedes como industria, de cómo construimos los elementos que me van a permitir cumplir todos estos requerimientos del pilar cuantitativo, la conformación de ese capital de solvencia, el capital de solvencia mínimo ya relacionado mucho más con las primas, con las reservas, la medición de los pasivos, también un tema muy relevante, y obviamente los fondos propios, ya entendiéndolo como la clasificación interna de esos fondos propios de la entidad en sus 3 niveles, como lo tienen incorporado en el estándar de solvencia. El pilar 2, ya con un enfoque más cualitativo, entendiendo aquí de nuevo lo que les mencionaba hace unos minutos, la importancia que tiene en el rol preponderante del gobierno corporativo de las entidades, en las capacidades técnicas de los funcionarios, en las capacidades técnicas de los niveles de decisión y los procedimientos como se tengan implementados. Obviamente también implica un rol muy importante para la superintendencia financiera en cómo va a adoptar sus procedimientos, sus procesos de supervisión a esta nueva realidad, una supervisión que sea mucho más prospectiva. De nuevo, esto simplemente recordando el estándar, hay varios pasos que se han venido dando en ese camino, pero pues es lograr que precisamente todo esto engrane fundamentalmente para un funcionamiento correcto. Un tema que obviamente ustedes ya lo deben conocer, el tema de la autoevaluación del riesgo propio de la solvencia, el ORSA, perdón. El pilar 3 de la disciplina de mercado, la importancia que le tenemos que dar a la transparencia de la información, a la calidad de la información, a la disponibilidad de esa información y esa divulgación. La idea, de nuevo, entonces, es abordar todas esas discusiones que comprenden el estudio de cada uno de estos 3 pilares. Obviamente, esto no surge de la noche a la mañana y es muy importante allí evaluar cómo estos mismos instituciones que nos fijan este tipo de estándares nos complementan, nos mencionan cuáles son las precondiciones con las que debemos contar para poder dar este tipo de discusiones. Esto no surge espontáneamente, este tipo de procesos, como ustedes se lo imaginarán, son muy complejos. La experiencia que hemos tenido en las otras industrias financieras así nos lo han demostrado y no es la excepción con el sector asegurador. Entonces tenemos que comenzar a mirar cuáles son esas precondiciones con las que deberíamos contar para que la adopción de un estándar como el de Solvencia II lo logremos hacer de una forma efectiva y de una forma que fluya, que no sea una forma que no nos permita una adopción real del estándar de solvencia. ¿Qué necesitamos obviamente para poder abordar el pilar cuantitativo? Necesitamos tener información estadística suficiente y confiable. Aquí no estoy en ningún momento poniendo en duda que no la tengamos o no, pero creo que es momento de comenzar a hacerle zoom a todos los temas que estamos llamando la atención acá. Necesitamos contar con profesionales idóneos que logren enfrentar ese reto con unas capacidades técnicas adecuadas.
necesitamos que se pueda realizar una gestión eficiente de activos y pasivos, que existan mercados financieros que me permitan una gestión real, eficiente de los activos y pasivos a los que se ven según las necesidades que enfrentan las entidades aseguradoras. Necesitamos obviamente que existan las condiciones apropiadas para la transferencia del riesgo, que el reaseguro en realidad se pueda hacer y que no existan barreras normativas, procedimentales que no me permitan hacerlo en forma eficiente. Ya pasando al nivel cuantitativo, necesitamos que exista al interior de las organizaciones una cultura organizacional de gestión de riesgos. De nuevo, entendamos que aquí esto es un cambio de paradigma donde ya no es un tema de cumplimiento, sino es un tema de la preponderancia que tiene ese control de riesgos y esa cultura organizacional al interior de cada una de las entidades. Obviamente esto implica el empoderamiento de los administradores y consejeros, y para poder tener ese empoderamiento se necesita de conocimientos técnicos para poder afrontar los retos, las preguntas, las solicitudes y la toma de decisiones a los que se van a ver enfrentados ante este nuevo cambio de paradigma. Tema que se resalta también allí de las precondiciones, obviamente libertad, y ustedes lo saben, a pesar de que en varios de los sectores financieros siempre ha habido iniciativas para el tema de la limitación de tarifas. Nosotros somos unos convencidos que los temas de tarifas deben reconocer a las realidades y como tal debe haber un flujo de la tarifa, una tarifación eficiente que responda precisamente a todos los elementos que hemos venido mencionando, para que la no existencia de restricciones que pueden dificultar este proceso nos permitan reconocer finalmente en la tarifa de las pólizas que se están expidiendo estas realidades que hemos venido mencionando. Y obviamente en el tema de Pilar 3, en el tema de la transparencia de la información, pues necesitamos contar con elementos, herramientas que me permitan garantizar que esa información, la divulgación de esa información, la transmisión de esa información se hace en forma adecuada y que la información como tal cuenta con la calidad que debería tener. Como les decía, aquí simplemente es un esquema que nos permite tal vez mostrar un poco la importancia de poder contar con esas precondiciones. Yo creo que tratar de explicarles muy rápidamente, básicamente si nosotros partimos de una de los cuadrantes que vemos en la parte superior, donde vemos que no existen un desarrollo, en el eje horizontal, el nivel de desarrollo de las precondiciones, si no partimos de unas precondiciones que me permitan migrar a la adopción real de ese estándar de solvencia 2, pues voy a terminar quedando en el cuadrante que vamos a ver allí en rojo, el de modelos inestables, donde terminé adoptando un estándar de solvencia 2 sin tener las condiciones adecuadas para hacerlo. Allí ha habido algunas críticas de algunas jurisdicciones que posiblemente se están viendo enfrentadas a esta situación, donde esta adopción la hicieron probablemente mucho más rápido de lo que lo debieron haber hecho y sin haber logrado cumplir con las precondiciones que debían hacerlo. Tenemos que ser muy cuidadosos de abordar la discusión en orden, y en orden me refiero a asegurarnos que tenemos las precondiciones adecuadas, hacer la migración eficiente del cuadrante inferior izquierdo al cuadrante inferior derecho para posteriormente irlo haciendo arriba, o moverlos por lo menos en la diagonal, pero no hacerlo al revés. No va a ser una adopción muy prematura que nos termine llevando a unos escenarios donde los modelos de adopción de solvencia terminan siendo muy inestables y termina generándonos probablemente muchos más problemas que los beneficios que estamos buscando con la adopción de este tipo de regulación. Simplemente por resaltar aquí un estudio que encontramos de MAFRE, donde nos tiene como cierta medición de cuál es nuestra proximidad de la regulación colombiana frente a los estándares que estamos mencionando. En azul tenemos la adopción de los elementos de solvencia 1, algunos elementos que se han identificado allí como de transición y cuánto hemos adoptado de solvencia 2. De hecho, nos muestra que tenemos una posición allí que nos ubica en el cuarto lugar dentro de la región. Sin embargo, más que esto, lo importante es decirles esto. Tenemos unos grados, obviamente lo que todos sabíamos, tenemos un marco regulatorio, que está muy enfocado obviamente en unos estándares que no necesariamente están en esta regulación basada en riesgos. Tenemos que ir migrando, pero de nuevo tenemos que migrar en orden y asegurando la existencia de esas precondiciones que me permitan pasar por esos elementos de transición en forma adecuada para llegar finalmente al elemento de solvencia 2, pero con el tiempo correcto y con su implementación adecuada. ¿Cómo lo estamos imaginando? ¿Cuál es el plan de trabajo que estamos concibiendo en este momento desde la Unidad de Regulación Financiera? Básicamente separar las discusiones en lo que vemos en el corto plazo versus lo que vemos en el mediano y largo plazo. Inicialmente podemos arrancar una discusión y lo tenemos, incluso ustedes lo pueden ver en la agenda normativa que tenemos publicada en nuestra página web, unas discusiones del análisis de esas brechas, identificar cuáles son esas brechas que estamos identificando, llegar a un consenso con ustedes, que estemos de acuerdo en cuáles son esas diferencias, ese diagnóstico fundamental de nuestra situación actual, esa foto actual cuando la comparo con el estándar al que quisiéramos llegar en un futuro.
podemos comenzar a ir elevando esas precondiciones. ¿En qué sentido? Analizar cuáles son esos elementos que podemos abordar desde un primer momento en los temas de gobierno corporativo, buscando precisamente esa orientación y ese cambio de paradigma para que quede orientado a la gestión de riesgos. Y podemos ir abordando también lo que estamos pensando hacer en el segundo semestre de este año, es abordar las discusiones de los fondos propios, cómo abordamos la caracterización de los elementos de capital, cómo abordamos las diferentes instancias de los componentes de los fondos propios de la entidad. Esas son discusiones que podemos ir abordando en el corto plazo. Como les digo, lo tenemos en la agenda normativa para el segundo semestre de este año. Yo creo que particularmente terminamos materializándola eventualmente las discusiones, de pronto obtenemos algunos avances en el cierre del año, probablemente en el cuarto trimestre. Obviamente hay unos temas allí que ya van a tomarse mucho más tiempo, los temas obviamente de la evaluación de la suficiencia de capital y de la solvencia, la estamos imaginando en un plazo mucho más largo y obviamente implica porque hagamos la tarea juiciosa de que nos sentemos y vayamos construyendo, porque no, la idea de adoptar este camino con el tiempo suficiente es que no nos quedemos sentados esperando que el desarrollo se dé solo, porque solo no se va a dar, sino que tengamos unas discusiones con el tiempo suficiente y con la integralidad suficiente para irlo haciendo. El tema del ORSA, el tema de los modelos estándares de capital de solvencia obligatoria y de solvencia mínima, que particularmente abordan lo que les mencionaba en el pilar 1, en el pilar cuantitativo, y unas pruebas de estrés donde aquí también obviamente todo esto que les acabo de mencionar, pero pues en este tema fundamental, el tema del engranaje de este tipo de procesos, como lo tenemos que hacer con la Superintendencia Financiera, para que comiencen a realizarse pruebas de estrés que nos permitan ir migrando poco a poco a este escenario y a este cambio de cultura y de paradigma en las organizaciones para tener un control interno mucho más fuerte, enfocado precisamente en este tema del estándar de solvencia 2. La otra arista, la segunda arista que les había mencionado, en la que nos movemos siempre, es el tema de eficiencia, y aquí quisiera resaltarles un tema que hemos venido abordando desde el año pasado y con un impulso reciente en los últimos meses, el tema de los canales de comercialización de seguros. Tenemos que asegurar que existen estructuras eficientes de los canales de comercialización. Como les digo, todo este tema que ustedes han visto de política pública, que queremos favorecer la innovación, y ustedes vieron la presentación del superintendente, ha sido una política pública, valga la redundancia, que ustedes tengan todos los elementos necesarios para que puedan desarrollar esa innovación y puedan atender a los clientes en forma adecuada. Uno de los ejemplos que hemos dicho, la innovación está muy en boca recientemente, pero esta innovación pasa por el desarrollo de productos, y así se mencionó en la presentación anterior, productos coherentes con las necesidades y coherentes con los canales. Si ustedes recuerdan, esta discusión la abordamos incluso en 2015, cuando se expidió desde la Superintendencia Financiera un tema particular de lavado de activos. Adicionalmente se autorizó el uso de corresponsales con su paquete completo, incluyendo la circular, obviamente, que recogía la operatividad de la utilización de corresponsales por parte de las aseguradoras. ¿Cuál era la filosofía fundamental que estamos recogiendo allí? Era que se pudiera utilizar para la comercialización de productos que mantuvieran un estándar de universalidad, sencillez, que pudiera ser entendidos por los clientes a través de este canal mucho más simplificado. Obviamente, como les digo, pues esto lo abordamos en 2015, comenzamos esta discusión en 2015, hemos visto que tal vez no ha venido teniendo la implementación que quisiéramos, hay un espacio todavía muy grande que podemos explotar allí. En 2017, y por eso les decía que es una discusión, una conversación que venimos llevando desde el año pasado, comenzamos a hacer un estudio desde la Unidad de Regulación Financiera abordando este tema específico, mirando un poco cuáles eran los estándares internacionales en la materia, qué tipo de experiencias habían tenido otras jurisdicciones que habían abordado un camino similar de permitir la comercialización a través de esos canales alternativos, entender un poco cuáles eran las prácticas que se estaban realizando actualmente, y obviamente engranar esto con la revisión del marco normativo con el que contábamos hasta ese momento. Esto todo está derivando en un proyecto de decreto de comercialización de seguros. La idea que tenemos en la cabeza es publicarlo a comentarios en las próximas semanas, para poder de nuevo tener la retroalimentación de ustedes, que lo conozcan. Básicamente lo que queremos hacer con eso es la revisión de la reglamentación de los canales, incluyendo tanto uso de red como corresponsalía, buscando de nuevo promover la comercialización masiva, manteniendo en todo caso los criterios que les mencioné hace unos momentos, que fueron los que surgieron desde el 2015 cuando incorporamos esta herramienta, los principios de idoneidad, profesionalismo, y obviamente manteniendo la protección de los asegurados que se llevan allí. ¿Qué estamos incorporando, qué estaríamos incorporando en este proyecto de decreto que publicaríamos a comentarios? El primero de ellos, y ustedes lo conocen, es la conversación que hemos venido teniendo de cómo en algún momento se comenzó a tergiversar la definición de canal con la de producto.
se comenzó a utilizar el seguro colectivo, que es un producto, se confundió con el concepto de canal, y el seguro colectivo comenzó a utilizarse como un canal de comercialización de seguro a algunas personas, y eso claramente está rompiendo con el marco normativo y con la filosofía misma de lo que estamos buscando. Entonces vamos a abordar esa discusión para que quede totalmente claro que no se puede utilizar el seguro colectivo como un canal. Ahora, la conversación debe ir mucho más allá de eso, no es una regulación que sea meramente prohibitiva, y por eso la importancia que les he dicho del diagnóstico que hicimos, y pasa por entender por qué era que estaba pasando de esa forma. Y ahí hemos logrado identificar varios de los temas de por qué en los canales que sí deberían ser los que pudiesen haber sido utilizados, inclusive cumpliendo el marco normativo, no lo estaban siendo. Entonces tenemos que hacer toda la revisión del uso de los canales de intermediarios autorizados, la revisión de todos los elementos que ustedes han venido mencionando, más los que logren identificar cuando recibamos los comentarios de ustedes, de los corresponsales, para que podamos hacer las modificaciones regulatorias que nos permita hacer un uso efectivo de los corresponsales como canal de distribución de los productos de seguros, no en este caso la práctica que se estaba realizando de utilizar el seguro colectivo. Obviamente estos seguros tendrán que seguir cumpliendo con las características de comercialización masiva, universalidad, sencillez, para que puedan seguir siendo utilizados a través de esos canales. Particularmente que estamos pensando en el tema de los corresponsales, nos han dicho mucho el tema de que la obligación de que los corresponsales estén conectados en línea tal vez es muy costosa para los corresponsales, incluso yo llegaría incluso a decir que más que costosa es que es innecesaria. Eso es cierto, probablemente es una herencia que nos llega por haber tenido esta figura, por haber trasladado esta figura del mundo bancario, donde el tema de estar conectado en línea sí es totalmente necesario por el tema de la transferencia de saldos. En el tema de las aseguradoras es una condición que probablemente no tiene ningún sentido, y como tal, incluso más allá de la discusión de si es muy costoso o no muy costoso, yo la llevaría al campo de si es necesario o no es necesario, y en eso claramente no hemos identificado unas señales que nos lleven a pensar por qué la necesidad de estar en línea, donde básicamente incluso una póliza que se expedía el mismo día no tiene cubrimiento el mismo día, sino probablemente a partir del día siguiente. Entonces es un elemento que claramente tenemos identificado que vamos a abordar en este proyecto de decreto. Permitir la comercialización de nuevos ramos es una solicitud que nos hacen siempre, de incluir en la lista de lo que está incorporado en el decreto, de qué tipo de ramos pueden ser allí incorporados. Yo la verdad, cuando me he reunido con varios de ustedes, he estado abierto a incluirlos en la lista. Sin embargo, aquí debo hacer una salvedad: incluirlos o no en la lista, en realidad, y perdón la franqueza, es inocuo, porque en realidad, más allá de que estén o no estén en la lista, la importancia es que los productos que hagan parte de esos ramos cumplan con todas las características que les acabo de mencionar. Incluso van a ver que en la lista al final siempre dice todos aquellos ramos que diga la superintendencia. Entonces, tenerlos o no tenerlos en los ramos, pues he sido abierto, entre otros, pues porque no es, probablemente el foco de discusión no va a ser ese. El foco de discusión es cómo se diseñan los productos de cualquiera de esos ramos en los que han estado tan interesados, para que cumplan con esos criterios que precisamente les van a permitir ser comercializados a través de estos canales alternativos, uso de red y corresponsalía. Y uno de los temas que también nos ha mencionado mucho es el poder usar el uso de red, valga la redundancia, en doble vía, no solamente como usuarios de la red, sino también prestar la red propia para los otros. Es un tema que también estaríamos abordando allí. Como les digo, este decreto, el proyecto de decreto, lo estaríamos publicando muy pronto en la página web de la Unidad de Regulación Financiera. Obviamente avisaremos a través del gremio para que también ustedes estén atentos y podamos llegar a tener toda la retroalimentación que ustedes nos puedan dar, y puertas abiertas para reunirnos las veces que lo consideren necesario para explicar, si lo consideran así, en mayor detalle los comentarios. Y en la última arista, el tema de inclusión financiera, no, la dejé de última no porque sea menos importante, al contrario, yo creo que esto es de los temas que apasiona a mucha gente, y yo me incluyo dentro de ese universo. El tema de la inclusión financiera tal vez nos ha llenado varios de nuestros espacios, y no es la excepción en el caso del sector asegurador. Allí hemos visto que creo que nuestro primer gran logro como país en el tema de inclusión y educación financiera fue lograr una institucionalidad apropiada. De hecho, esta institucionalidad nos ha permitido, creo yo, poder tener estos avances fundamentales que hemos tenido, y no solamente los que hemos tenido, sino los que vamos a seguir teniendo, porque precisamente contamos con este tipo de institucionalidad. Constituimos las dos comisiones que les estoy mencionando allí, la Comisión Intersectorial de Inclusión Financiera y la de Educación Económica y Financiera. Veo con gran agrado la activa participación que tiene este sector, en particular el gremio Fasecolda como tal, en ambas comisiones. Eso es muy importante, porque precisamente la idea de tener este tipo de institucionalidad, ambos ustedes lo pueden ver que cuentan con subcomisiones consultivas para precisamente, las comisiones están conformadas por entidades públicas, pero obviamente esto implica también la interacción que tengamos con los actores privados
para que nos logren dar esa retroalimentación, y ahí es donde digo que agradezco y veo con gran beneplácito la participación muy activa que ha tenido el gremio, en particular de las aseguradoras, en este tema. Esto pues obviamente no nos sorprende, lo que les digo, alcanzar todos estos logros. Aquí simplemente un resumen muy grande. Estrategia común, todo hemos logrado unos temas importantísimos en tema de cobertura geográfica. Ya tenemos cobertura geográfica desde hace varios años a todo nivel nacional, y eso es un tema que se debe aprovechar. De nuevo, probablemente tiene un sesgo mucho más bancario, pero no desconozcan la importancia que esto tiene incluso para el sector asegurador. El mismo tema que estamos abordando del uso de Reddit, cómo se comienzan a integrar todas las relaciones que puede haber entre las diferentes entidades financieras, y cómo pueden ustedes capitalizar esto para poder utilizar esa cobertura geográfica con la que ya cuentan en todos los países y explotar esa potencialidad que venía mencionando el superintendente financiero hace un momento, donde la penetración en Colombia sigue estando muy baja, y uno puede ver el vaso medio vacío diciendo que es muy baja, o medio lleno diciendo que es que todavía tengo todo un 97.6% para crecer. Entonces, esa es la importancia de explotar este tipo de logros que hemos alcanzado. Hay unos avances fundamentales ahora, lograr estos avances en acceso y en cobertura geográfica nos permite reenfocar la estrategia de inclusión financiera entre los nuevos retos que tenemos hacia adelante. Los retos fundamentalmente están enfocados en el uso de estos productos financieros, y yo trasladaría este uso de los productos financieros a reiterarles un mensaje que se ha dicho varias veces y yo mismo lo he dicho, pero es el diseño de esos productos. ¿Cómo estoy asegurando? Yo creo que cuando trasladamos el concepto del uso de productos financieros al sector asegurador, es cómo le estoy brindando yo un portafolio de productos, de seguros en este caso, a las personas, pero coherente con las necesidades que ellos tienen. Ese es el uso de los productos financieros en el sector asegurador. Diseñen productos que sean coherentes con las necesidades de ellos. Tenemos un enfoque también rural, pero no quiero que se enfoquen solamente, no es el único foco. Hay un foco rural, pero también cómo comienzo a diseñar productos del sector asegurador coherentes con esas necesidades. De nuevo, creo que el rol protagónico que ha venido teniendo el gremio pues nos permite mostrar unos avances ya muy específicos al sector. En el tema de gestión, ustedes probablemente lo conocen, hace un par de años en Finagro se creó una unidad especial que ha venido teniendo unos avances fundamentales con el foco particular del sector rural. Hemos tenido algunos avances en el tema de la información, ya se realizó la encuesta de demanda de seguros con cobertura urbana y cobertura rural. Allí esperamos pues obviamente tener esta información que es de la total importancia para poder continuar diseñando esas políticas y ustedes mismos para poder continuar diseñando sus estrategias comerciales. Avances que hemos tenido en el tema del riesgo catastrófico, la cobertura del riesgo catastrófico. Allí Finagro, con el apoyo del Banco Mundial, está trabajando en un documento que la idea, tengo entendido que se termina, incluso creo que este mismo semestre, o sea, muy pronto vamos a tener unos resultados sobre esto, y allí pues la importancia de comenzar a replicar estos ejercicios y escalarlos para que podamos capitalizar estas ventajas. Y en el tema de seguro paramétrico, ustedes probablemente este tema ya lo conocen, es un tema que compartimos con ustedes, la importancia de poder contar con esta herramienta dentro de nuestro marco normativo. Hemos hecho todo el análisis, tal vez se nos ha tomado un poco más del tiempo que hubiésemos querido, pero hemos venido trabajando muy de la mano con el Ministerio de Agricultura para que esto pueda ser una realidad muy pronto. Siéndoles totalmente francos, estamos mirando precisamente cuál es el canal a través del cual se va a terminar implementando, pero el trabajo que hemos venido haciendo es para, así como usted lo han manifestado, la importancia de poder contar con esta herramienta, la compartimos y estamos trabajando para que muy pronto este tema quede incorporado dentro del marco normativo y pueda ser ofrecido productos de seguro paramétrico, reconociendo en todo caso, creo que aquí sobra decirlo, las ventajas que este tipo de seguro pues van a tener para precisamente incluso ampliar esta cobertura a nivel rural y en el diseño mismo de este producto que les hemos venido pidiendo aquí en este escenario. Cierro simplemente mostrándoles también los temas que no deja de ser muy importantes, los avances que hemos tenido en los temas de educación financiera. El año pasado, en junio precisamente del año pasado, logramos sacar el documento de la Estrategia Nacional de Educación Económica y Financiera. Allí de nuevo agradezco mucho la participación que ustedes como sector y como gremio han tenido y todos los insumos que nos han podido ayudar y que han sumado a toda esta iniciativa para que construyamos esta iniciativa. Esto es un logro, pero tal vez es un logro que la idea es que precisamente se capitalice y se materialice en avances hacia adelante. Los temas de educación financiera son un tema de largo aliento y como tal lo digo para que no bajen sus esfuerzos y
si no estamos viendo logros en el corto plazo, yo creo que esto es un tema de comenzar a construir sobre las bases para que hacia adelante todo este tema que todos queremos de penetración del sector asegurador y todo vaya calando, inclusive en todas estas nuevas generaciones que vayan entendiendo la importancia del seguro, que dejen de verlo como un costo, que dejen de verlo como un gasto y comiencen a verlo más como una protección frente a este tipo de riesgos y cómo podemos hacer una transferencia efectiva y una transferencia óptima de los riesgos entre las entidades que efectivamente pueden hacerlo. La importancia de lograr plasmar y difundir este conocimiento a través de la Estrategia Nacional de Educación Financiera es muy importante, y por eso les agradezco la participación, pero también la invitación para que siga habiendo una participación muy activa e incluso que se fortalezca con el día a día del paso en la medida en que se vayan dando cada una de las reuniones y los objetivos que nos venimos trazando en la Estrategia de Educación Financiera. Eso es básicamente lo que les queríamos mostrar. Es un tema, como les decía, de cerrar brechas, cerrar ciclos hasta donde lo podamos hacer y dejar un camino trazado, dejar una carretera que nos permita seguir teniendo estas metas estructurales de largo plazo, donde podamos seguir construyendo y ojalá exista y continúe esta continuidad en las políticas públicas y en particular en lo que comprende la regulación financiera y obviamente en el sector asegurador. Muchas gracias.